Si tú te estás jugando la vida, de verdad te vas a morir si no te hago una transferencia bancaria, dímelo de loco. Se llama la estafa del hijo en apuros. De repente te llega un mensaje por WhatsApp de un número desconocido. Soy tu hijo. Tengo un problema muy grave, ahora no puedo hablar. Pero estoy en un grave problema, pero si me mandas 3.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros a esta cuenta podré salvar el pellejo. Un altísimo porcentaje de gente no caería. Ahora bien, si en vez de texto es un audio, de repente el mensaje que te llega ya no es escrito, sino te llega un mensaje de audio con la voz de tu hijo y las inflexiones emocionales de la angustia y el miedo. Y de repente eso cambia la película. Ese salto tecnológico es que es brutal. Japón ha tirado por el camino de está permitido. En Estados Unidos los primeros juicios los están ganando las empresas tecnológicas y en Europa no está claro. Hay un elefante en la habitación que es el uso de tecnología e inteligencia artificial en la guerra. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo podría explicárselo a un niño de 5 años? No hay nadie escribiéndole las reglas a ChatGPT. Es tan sofisticada, es tan buena como ha captado el lenguaje que a nuestros ojos nos puede parecer inteligente, que piensa, pero realmente es una máquina probabilística que adivina la siguiente palabra. Hay una tendencia creciente a la soledad, más gente muriendo sola, infancia y adolescencia con menos calle y más pantalla. Para la máquina vas a ser genial, vas a ser magnífico, le va a gustar lo que digas, siempre te va a apoyar, va a estar ahí 24/7 mientras pagues. Claro. Muy buenas, hoy estamos aquí con un invitado que nos va a hablar sobre un tema súper actual y qué mejor que traer a Antonio Ortiz. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, muy encantado de estar aquí contigo, Fran, y ya tenía muchas ganas de grabar. Qué bien, qué bien, qué bien. Además porque es un tema muy actual, muy interesante y que desconocemos bastante, y es la inteligencia artificial. Cuéntanos, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo podría explicárselo a un niño de 5 años? Buena pregunta. Pues mira, hay dos maneras de abordar el tema de la inteligencia artificial. Es una pregunta casi filosófica. ¿Qué es lo inteligente? ¿Qué es la inteligencia? Pues podemos ir o de máximos o casi de mínimos. De máximos, pues la inteligencia es la facultad de los primates superiores, especialmente el ser humano, que lo distinguen de todo el resto de la existencia, de lo inerte y de lo vivo, y que constituye pues esa facultad superior para entender, tener una conciencia de sí mismo, ser capaces de crear, ser capaces de planificar, ¿no? Es como los mayores atributos, lo que más nos diferencia incluso del resto del reino animal. Eso sería como una definición de máximos. A mí me gusta más la definición de mínimos. Okay. Es decir, hay autores que defienden que todo comportamiento que ayude y que de alguna manera consiga que ese ser vivo viva más, es decir, cualquier estrategia, cualquier comportamiento que desarrolle en esa línea y que le ayude a desarrollar su vida, pues ya es un comportamiento inteligente. Bajo ese punto de vista, hasta las bacterias tienen comportamientos inteligentes y es una cuestión de grados. La inteligencia va creciendo según subimos en el árbol evolutivo. Entonces, claro, cuando hablamos de que algo artificial tiene inteligencia, no estamos hablando todavía de esa primera tan superior, tan diferencial, sino que estamos hablando de que algunas de las tareas que ya hacemos los seres vivos, que ya tenemos los seres vivos y que pues practicamos porque nos ayudan en la vida, como por ejemplo clasificar lo que vemos. Es muy importante clasificar qué es un gato inofensivo de lo que es un león. Es algo que los seres vivos aprecian mucho y valoran mucho para seguir viviendo, ¿verdad? Y nosotros. Es un caso. Fíjate, esa clasificación de la imagen pues ya es un atributo que puede hacer una máquina. La máquina puede clasificar, en esta imagen hay un gato, en esta imagen hay un león. Entonces, son todas aquellas facetas o comportamientos que las máquinas pueden empezar a hacer y que conforman parte de lo que nos hace seres vivos y seres desarrollados. Sí, oye, me ha gustado, porque también nos movemos en esos grises en el cual la inteligencia artificial es esto. O no, te has movido ahí en como dos definiciones, la cual yo creo que es bastante cauta y bastante de lo que se trata, porque pensando en lo que es la inteligencia artificial, una persona nos está escuchando, está diciendo, vale, sí, sé lo que es, o tengo una idea. Pero claro, yo creo que no soy el único que no se plantea de cuándo surgió esto. O sea, que de repente no sale humo y de repente, ¡puf!, inteligencia artificial. O sea, ¿de dónde viene, Antonio? Sí. Mira, hay una tercera definición que no la he dicho porque no sé si... Te la he guardado. Que es, mira, esto es como el porno. No hace falta darte una definición, pero tú cuando lo ves lo distingues, ¿no? Okay. Pues, claro, de alguna manera
Lo inteligente es algo así, ¿no? Bueno, ¿cómo surge este? Mira, a mí me gusta contar que ha habido como dos grandes vías para intentar que las máquinas sean inteligentes. Uh-huh. La primera vía es la clásica informática. Tú cuando eres un informático y quieres hacer un sistema que tenga una misión, por ejemplo, es decir, voy a hacer un sistema que calcule los beneficios de una empresa, un programa de contabilidad. ¿Cuáles son los principios bajo los que se escribe ese sistema? Pues que el ser humano conoce las reglas de cómo funciona el mundo. Tú sabes las reglas de contabilidad, ¿no? Estos son los costes, estos son los impuestos, ¿no? Entonces lo codifica y le da la instrucción a las máquinas. Uh-huh. Para eso escribe un programa en un lenguaje de programación, pero en ese lenguaje lo que él tiene que conseguir es las reglas que yo conozco de cómo funciona el mundo, pues te las escribo y tú, máquina, simplemente las ejecutas. Entonces, la primera búsqueda de la inteligencia artificial vino bajo estos principios, fue la época de la lógica proposicional, que fue la primera oleada de inteligencia artificial en los años 50 del siglo pasado. ¡Ostras! Se desarrolla y luego vienen otras corrientes, como los sistemas expertos, que bueno, son un poco ochenteros, noventeros, pero todos estos sistemas se basaban en ese principio. Yo, ser humano, sé cómo funciona el mundo, le doy las instrucciones a la máquina y vamos a ver cómo de inteligente puede ser ejecutándolo. Esto tuvo sus límites, es decir, tuvo momentos en que toca a techo. De alguna manera, vemos que para ámbitos muy, muy reducidos, pues funciona bien, pero para problemas bastante complejos en los que, bueno, técnicamente el árbol de decisión es demasiado grande, es decir, hay demasiadas excepciones, casos, claro, posibilidades, combinaciones, como por ejemplo, con el lenguaje, pues nunca consigues que la máquina lo acierte y lo ejecute bien. Es decir, el lenguaje, por ejemplo, era demasiado complicado para que escribiéramos 1 millón de reglas, 2 millones de reglas, 3 millones de reglas y la máquina lo ejecutara bien. Viene una corriente que nace a final del siglo pasado que intenta cambiar el planteamiento. El planteamiento de esta generación de inteligencia artificial que llega hasta ahora y la que se basa pues, ChatGPT o los programas de imágenes tan chulos, de vídeo tan perita que estamos viendo, se basa en lo siguiente, es decir, no te voy a dar las reglas, te voy a dar un mecanismo para que tú aprendas, para que tú, de alguna manera, tomes millones y millones de datos, a partir de esos millones de datos, tú infieras la regla y tú infieras cómo se desarrolla esa capacidad. Uh-huh. Entonces, realmente no hay nadie escribiéndole las reglas a ChatGPT. Lo que hay es un sistema de aprendizaje, millones de datos que son textos y textos y textos, que hemos proporcionado a este sistema y de ahí se está infiriendo cómo se maneja el lenguaje y cómo se hacen frases semánticas, sintácticas, ortográficamente correctas y esta es la nueva vía. Es decir, ahora mismo a veces se dice no sabemos cómo funciona, no sabemos por qué hace lo que hace. Esto es medio verdad. Es decir, sabemos el marco entero de cómo hemos montado el sistema, por supuesto, porque no ha sido tirar los chips al suelo y se ha formado solo, ¿no? Eso no ha ocurrido. Pero no sabemos por qué toma cada decisión, porque es un paradigma distinto al clásico. No le estamos dando a la máquina las instrucciones precisas de cómo tiene que hacer cada cosa, sino que le hemos dicho, con todos estos textos, cómo tú puedes aprender a montar. Entonces, cada texto no sabemos exactamente por qué lo ha decidido, cómo lo ha decidido. O sea, claro, aterrizándolo a nosotros siempre somos seres curiosos, somos seres que aprendemos y que pues ahora tenemos un sistema montado pues de docencia que nos están enseñando en el colegio, nos están enseñando unos valores, una ética para unas profesiones, contribuir a la sociedad y demás. Pero claro, con respecto a la inteligencia artificial es paralelamente lo que estamos haciendo nosotros, se lo estamos dando a esa inteligencia, es decir, le estamos diciendo... Pues le estamos dando datos, cómo correlaciona los datos, si se ha equivocado, si no se ha equivocado. O sea, le estamos enseñando a una máquina realmente a pensar, a asociar, para en teoría optimizar lo que nos conviene. ¿O cómo sería? Sí, es algo tal como tú lo has planteado. Claro, fíjate que muchas veces en estos contextos tendemos a adoptar un lenguaje un poco antropomórfico. ¿Sí? Les enseñamos a pensar. Ese pensar ya tiene unas connotaciones, porque cuando hablamos de pensar como piensas tú, como pienso yo. Claro. Es decir, los seres humanos, ¿cómo pensamos? Pues tenemos un sistema como muy automático, que lo llamamos hacer las cosas sin pensar, pero es una forma de pensar, ¿no? Es decir, cuando conduces y estás pensando en otra cosa. Y dices, realmente estoy pensando tanto en conducir, pero eso lo tengo automatizado y a la vez mi yo consciente está en otros temas.
Claro, la máquina, el sistema que tenemos montado, está muy lejos de ser una máquina pensante. Al final es un sistema, es verdad, muy complejo, muy grande, extraordinariamente costoso y enorme, pero que al final es un sistema de inferencias estadísticas. Es una máquina probabilística que está diseñada para adivinar la siguiente palabra. Si nos ceñimos a los modelos de inteligencia artificial del lenguaje, como ChatGPT, los modelos grandes de lenguaje que se llama. O sea, esto realmente aprendan haciendo un juego, que es adivinar la siguiente palabra. Dice, la capital de España es, y él hace intentos. Cuando falla y dice Baracaldo, pues el sistema de aprendizaje le dice, has fallado, estás cerca, pero has fallado, tienes que volver a intentarlo. Y cuando dice Madrid, el sistema de aprendizaje le dice, refuerza eso porque vas bien. Entonces, en ese juego de adivinar la siguiente palabra, es como esos sistemas van aprendiendo. Pero si lo miras de fondo, si lo miras con perspectiva, mejor dicho, lo que ves es que es una máquina probabilística que juega a adivinar la siguiente palabra. Es tan sofisticada, es tan buena como ha captado el lenguaje, que a nuestros ojos nos puede parecer inteligente, que piensa, pero realmente es una máquina probabilística que adivina la siguiente palabra. Ahora bien, me estoy enrollando mucho, pero a lo mejor te puede interesar que hay una corriente de ingenieros de inteligencia artificial, de investigadores, que dicen, aunque es verdad todo esto, podemos ver esto como simplemente una máquina probabilística que adivina la siguiente palabra. De este funcionamiento emergerá una inteligencia del nivel humano. Ajá. Ahí es donde creo que la gran mayoría, o por lo menos en conversaciones, ¿no? Que se tienen a diario, ven esa inteligencia artificial como algo que nos va a dominar. Ya hemos visto las suficientes películas para decir que acaban con nosotros. Sí. Siempre acaba mal en las películas. Tiene que ser desastroso para que llame la atención. Pero claro, no deja de ser una semillita que se nos mete en la cabeza diciendo, ojo, cuidado con esto, que como lo des demasiado o lo optimices demasiado, va un momento en el que no lo vas a controlar. ¿Tú qué piensas sobre esto? Obviamente, esto estamos hablando aquí por hablar. Sí. Pero alguien que entiende como tú va a decir, oye, tú tienes unas bases o no tiene ningún tipo de sentido. Es que tú lo has retratado muy bien, Fran. Es decir, el meme de si nos sobrepasamos como seres humanos creando algo que está por encima de lo que deberíamos, entonces seremos castigados. Ese meme nos lleva acompañando, es verdad, miles de años. El meme está en la Torre de Babel, está en el mito de Prometeo, está en el joven Prometeo, que es Frankenstein, está en Terminator, está en Black Mirror, está. Y es un meme de éxito porque conecta con un miedo profundo de las sociedades, las culturas y el ser humano. No voy a decir que es un mito universal, pero sí que es muy, muy habitual. Entonces, realmente eso va a estar en nuestra psique colectiva, si me permites la expresión, y va a estar ahí. Y aunque la inteligencia artificial, como cualquier otro cambio tecnológico, va a tener sus usos negativos y va a tener sus grupos de gente perjudicados, porque no hay ningún cambio tecnológico en lo que no haya ocurrido eso, creo que la tendemos a ver con unos ojos quizás demasiado afectados por el mito, demasiado afectados por ese marco de la ciencia ficción y la distopía. Mi impresión es que van a ser como cualquier otro sistema informático. Es decir, es muy aburrido hacer un sistema informático. Simplemente tú lo haces, lo pruebas, ves cómo funciona, lo ajustas, si tiene un fallo, lo arreglas, lanzas la versión 1.1 en la que mejoras cositas, ¿no? Como cuando te bajas la app. Sí, sí. Así son los desarrollos de estas tecnologías. Esa idea de que de aquí la inteligencia artificial será autónoma, controlará el mundo, pondrá todas las máquinas contra nosotros y vendrá la gran guerra de Cirrus contra los seres humanos. Bueno, yo creo que da mucho juego, narrativo, ¿verdad? Da mucho juego, pero básicamente lo que tenemos ahora mismo es un chatbot que es aparentemente bastante, ¿no? Bueno, es bastante patante, pero que dista años de la inteligencia humana. Antes tú decías cómo aprendemos nosotros. Mira, un niño humano con un año y poco, ve un gato y ya ha aprendido el concepto de gato. Una chavalina o un chavalín de 18 años da 15, 20 clases de conducir, de coche, y ya sabe conducir. Lo que a ese niño le ha costado un ejemplo, a un sistema de inteligencia artificial le cuesta millones de ejemplos y falla más que el niño.
lo que esa chavalina o ese chavalín aprendiendo a conducir consiguen bueno, dependiendo de tus habilidades, ¿no? Pueden ser 20 horas, hay gente que 40, ¿no? Hay casos, ¿no? Pero básicamente los coches autónomos llevamos 15 años, miles de millones de horas de conducción de esos coches autónomos y todavía apenas pueden salir de la ciudad de San Francisco. Por lo tanto, es decir, también hay que hacer un punto realista de que aunque las expectativas son altas y ChatGPT es muy, muy llamativo, es muy efectista, estamos lejísimos de las capacidades, no ya de los humanos, sino incluso de los mamíferos superiores. Totalmente, no lo había pensado así, la verdad. Pero ahora que menciona ChatGPT, habrá gente a día de hoy que no lo utilice o que directamente no sepa ni qué es. Uh-huh. ¿Qué es ChatGPT? Ahora mismo es un chatbot que aparentemente domina el lenguaje. Entonces tú puedes decirle cosas, él te contesta. Puedes hacerle preguntas y él te contesta. Básicamente, ahora eso es ChatGPT. Uh-huh. Detalles para entenderlo un poco mejor. Bueno, en el lado malo es que todavía alucina. Esto es como se dice en la jerga técnica. Un investigador se llama Karpathy que se inventó el término de alucina, que queda mejor que se equivoca y falla. Uh-huh. Es decir, es un chatbot que está más orientado a dominar el lenguaje y parecer que hablamos con una persona que a ser factualmente correcto. Por lo tanto, el primer mensaje es de prudencia. Cuidado con lo que te diga, no pongas la mano en el fuego por lo que te diga ChatGPT. Pero ahora bien, es tan bueno dominando el lenguaje que muchas de las tareas de los trabajos que tenemos asociados al conocimiento empieza a ser un ayudante valioso. ¿En qué es valioso ChatGPT? Pues tareas como me puede resumir la información. Es decir, yo puedo tener un documento larguísimo y puedo hacerle preguntas sobre ese documento. De repente he optimizado mi tiempo, he ganado productividad porque no he tenido que hacer esa lectura o esas búsquedas. Uh-huh. Y bueno, también puedo decirle que me pregunte él a mí sobre ese documento. De repente tengo un compañero de estudios al que me puede decir. Es un buen traductor. No solo traductor entre idiomas, sino traductor del lenguaje técnico al lenguaje accesible. Probablemente ChatGPT explicaría mejor qué es él que la aplicación que te puedo estar dando yo. Es posible. Y así empezamos a descubrir un montón de usos que están lejos de ese mito de la sustitución, ¿no? De que la inteligencia artificial cogerá tu trabajo y tú vivirás debajo. No. Básicamente creo que Microsoft hizo muy bien poniéndole el título, es un copiloto, es un ayudante que en algunas tareas de gestión de la información y el conocimiento pues te puede ayudar y te puede dar un plus de productividad. Cosas que se están añadiendo y cosas que creemos que van en el futuro. Pues de repente ChatGPT es un buen analista de datos, porque una de las disciplinas en las que más se está integrando este tipo de inteligencia artificial es en la generación de código. Es decir, los programadores que, como explicábamos antes, tienen que decirle a las máquinas qué cosas tienen que hacer. Claro, esta generación de textos es justo para lo que están entrenando la inteligencia artificial. Entonces, a ellos les está siendo muy útil, pero es que además tú, a la hora de pedirle un análisis de datos, un análisis que puedes tener de datos brutos que tienes en un Excel, cada vez más ChatGPT te puede ayudar también con el análisis de datos que tiene integrado. Lo que se espera y lo que estamos teniendo ya con las versiones últimas y planes próximos. Bueno, como ahora también ChatGPT está entrenado, el modelo que hay por detrás, con voz y con imagen, de repente puede ser un buen compañero asesorándonos con todo lo que hay en una pantalla. Ajá. Es decir, si tú permites que ChatGPT vea lo que tú tienes en una pantalla, puedes estar teniendo una conversación con él sobre ella. Como está entrenado con el lenguaje, tú vas a poder tener una conversación de voz, también súper fluida y súper directa. Esto fue la última demo que han presentado. Todavía no lo han desplegado para que lo usemos, pero parece inminente. Entonces, de repente, el sistema va ganando capacidades. Y la frontera final, la frontera es el siguiente escenario en el que quieren avanzar las empresas de inteligencia artificial, es que estos sean agentes más sofisticados, que sean capaces de hacer planes y que sean capaces de ejecutar tareas. Uh-huh. Cuanto antes distinguíamos entre las inteligencias humanas o de seres vivos y las inteligencias artificiales, hay otra cosa en la que la inteligencia humana, o incluso la del gato, que cada uno puede tener en su casa, tu gato es capaz de hacer planes.
es capaz de decir mi objetivo está allí, tengo que coger esta bola de lo que sea y puedo hacer un plan que es pasar por debajo de una puerta y luego pego un salto en el sofá, te esquivo a ti y cojo la bola. Es decir, esa capacidad de planificar para llegar a un objetivo todavía no la tiene la inteligencia artificial. Parte de lo que se buscará con estos agentes inteligentes que tengan capacidad de planear y capacidad de ejecutar. Esta capacidad de ejecutar puede ser interesante para muchas tareas. Tú y yo estamos grabándonos con audio. Pues a lo mejor parte de lo que podemos hacerle a ChatGPT en unos meses es decirle, mira, aquí tienes los archivos de audio, límpiamelo de ruidos de las cosas que están mal, hazme un resumen para colgarlo en la descripción del podcast y bueno, y hay herramientas de edición de podcast que ya están ahí, ¿no? Y dame los highlights, subtitulados, etcétera. Es decir, hazme un plan entero y luego súbelo todo y hazlo tú. Entonces, creo que por ahí va a haber avance, o se van a intentar por lo menos. Pues increíble. O sea, yo creo que, a ver, es que yo el concepto por lo menos que tengo es de facilitador. O sea, yo creo que todas las cosas que creemos que hacemos bien y demás, se pueden optimizar. Otra cosa que después quieras optimizarlas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es una forma también de simplificar, porque ya nosotros somos expertos en complicarnos la vida, en hacernos preguntas cuando las cosas son así, ¿no? Y esto es como darte un pequeño esquema y como tú dices, ostras, pues si este audio me lo limpia, me lo pone, no tengo que hacer nada. Lo hace que da un poco también de miedo, que siempre estamos gestionando el miedo, de que te vendan un portátil y que digas, ostras, que esto está aquí integrado ya, te vas directamente, porque somos seres que asociamos, y te vas directamente, si has visto la serie de Black Mirror, te vas allí y dices, hostia, esto está cogiendo mucha importancia. Es que vamos a tener casos... Mira, hay un marco que yo vengo pensando mucho en los últimos 2 o 3 meses y que se me acentuó con la presentación del modo GER de ChatGPT, ¿no? Ese del que vamos a conversar, y la conversación es tan natural, las inflexiones de voz simulando sentimientos, simulando emociones por parte de ese sistema de inteligencia artificial son tan llamativas que, aunque no haya inteligencia real, a lo mejor eso no va a ser lo importante. Lo más importante va a ser que a nuestros ojos y a nuestro entendimiento, para lo que nosotros asociamos con inteligencia, ya lo tenemos ahí y empezamos a meterlos en ese cajoncito, ¿no? Y que si hemos pasado una etapa de Internet muy marcada porque las empresas de tecnología han intentado optimizar nuestro ciclo dopamínico, es decir, esa búsqueda de la sorpresa, esa búsqueda de lo nuevo, esas pequeñas ráfagas que tenemos en el scroll infinito de las aplicaciones. Claro, esta es una era en que la IA las empresas de tecnología pueden tener la tentación de entrar en nuestro ciclo de la oxitocina. Es decir, ese ciclo hormonal por el cual desarrollamos afectos, sentimos que alguien es de los nuestros, nos sentimos bien emocionalmente porque nos sentimos comprendidos, nos sentimos apoyados, además de una manera más óptima que los seres humanos. Los seres humanos somos un desastre. Sí. A veces alguien nos busca y no estamos, alguien nos plantea cualquier cosa y le llevamos la contraria. Es decir, a lo mejor podemos ser, ¿no? un desastre, pero la máquina no va a hacer eso. Para la máquina vas a ser genial. Vas a ser magnífico, le va a gustar lo que digas, siempre te va a apoyar, vas a estar ahí 24/7 mientras pagues. Claro. Mientras la cuenta del banco vaya bien, tienes amiga para toda la vida. Ostras. Entonces, claro, en una sociedad, además que la que yo percibo, y creo que hay estudios suficientes para decirlo así, hay una tendencia creciente a la soledad, más gente muriendo sola, infancia y adolescencia con menos calle y más pantalla, en la que muchos lazos comunitarios pues se han visto superados, ¿no? La parroquia, el sindicato, los sitios de encuentro pues ya son menos fuertes. Pues en una sociedad más individualista y más con más soledad, es posible que se vea un campo abierto ahí para este tipo de dinámicas. Hay algo que se está promoviendo un poco más después de lo que es la pandemia, de todo lo que pasamos del COVID y demás. Y era justo esto lo que comentabas, ¿no? Que se nos había olvidado un poco relacionarnos. Fíjate que estuvimos encerrados meses. Nos cambiaron un poco paradigmas que no pensábamos que iban a ocurrir, pero... Y esta forma de relacionarnos han causado muchos problemas, que los psicólogos lo están tratando, y que ellos nos explican que nosotros hemos llegado a donde estamos por ser seres sociales y cooperar y unirnos para hacer cosas, porque una persona no es
Ninguna persona es una isla, decía el novelista. Ostras, muy buena, muy buena. Sí, 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 y es tal cual. O sea, tú no puedes llegar solo, sí, puedes llegar rápido, pero más lejos llegas acompañado, ¿no? Esto es lo típico. Y me resultó muy interesante lo que es la lectura justo de la película de Her, ¿no? Que es lo que estabas comentando, es decir, tener en el oído a alguien, incluso llegar a establecer emociones que te generan estas hormonas que has comentado, oxitocina, dopamina, serotonina incluso, y el decir, ostras, que esto lo está causando pues una base de datos inmensa que está asociando, que simplemente te está entendiendo, te está acompañando y que te puede solucionar cosas. Pero claro, también a su vez te está aislando de la sociedad. ¿Y dónde está ese punto intermedio, ¿no? Es decir, te ayuda por un lado, pero por otro te va a perjudicar seriamente. Claro, de hecho vamos a tener narrativas en los dos sentidos y las dos pueden ser ciertas según las circunstancias. Que tú introduces inteligencia artificial en el sistema médico, el sistema sanitario. Claro, hay una posibilidad de verlo, que es decir, bueno, para mucha gente que ahora mismo tiene poco acceso al sistema sanitario, somos un país en vías de desarrollo, o que tiene unas colas muy largas y unos tiempos de espera muy altos, que España empezamos a estar ahí, ¿no? Esto puede ser una ayuda y además a lo mejor también puede ser una ayuda para que el diagnóstico médico pues mejore unos términos porcentuales, porque tienes al médico y luego tienes una IA que le ayuda y que conoce 100.000 casos de enfermedad que está tratando. Bueno, parece todo positivo. Pero puedes tener la narrativa contraria, decir, bueno, es que vamos a desmantelar el sistema sanitario, vamos a cambiar el trato humano que te puede dar un doctor, unos enfermeros, ¿no? Todos los profesionales de ese ámbito, y lo vamos sustituyendo poco a poco por máquinas. Por lo tanto, la IA es una precarizadora de esta prestación, ¿no? Pues claro, vamos a tener narrativas en los dos sentidos. Hace poco leí un estudio de Nature de gente que extremadamente solitaria, con parámetros psicológicos muy complicados y con situaciones realmente muy, muy precarias y muy de alto aislamiento social, que notaban una mejoría en su felicidad percibida, en su psique, cuando les acompañaban este tipo de máquinas. Entonces tú dices, bueno, puede ser algo positivo. Claro, la narrativa alternativa es gente que podría desarrollar unas relaciones mejores, a lo mejor ve capada ese desarrollo vital de su existencia social, de ámbito, de amigos, de afectos reales, y los cambia por su simulación en una máquina. Entonces tenemos la narrativa contraria. Claro. Entonces, ¿en qué caso vamos a tener uno? ¿En qué caso vamos a tener otros? Esa es una muy buena pregunta. Es que el punto intermedio siempre cuesta, ¿eh? Sí. Siempre estamos ahí y el equilibrio es nuestro, no sé, o sea, es nuestra predicción, creo yo, porque siempre estamos intentando por un lado o por otro, pero nunca estamos conformes. Ya, bueno, es que yo creo que pueden suceder las dos cosas. Es decir, puede haber situaciones en que ya son malas y la introducción de inteligencia artificial va a ayudar a que sean menos malas o mejoren, pero puede haber, igual que ha habido con las tecnologías de Internet, situaciones al contrario. Yo a veces pongo un ejemplo que es que a mí en el instituto y en el colegio, cuando en la clase de historia se explica la imprenta, claro, la imprenta te la ponen como de los mejores inventos de la historia de la humanidad. Es decir, nos saca del mundo de las tinieblas, tampoco era tan de tiniebla la Edad Media, pero bueno, y nos lleva el primer paso a la independización del viejo mundo hacia la ilustración, la libertad humana, el desarrollo de la razón. Bueno, es todo maravilloso. Bueno, si tú miras la imprenta en su momento, produce unos cambios sociales que llevan a la guerra de religión europea, sí, con millones de muertos, y de los primeros libros que se viralizan en la época de la imprenta son los manuales para detectar a brujas, que de repente se comparten y decenas y decenas de miles de personas, especialmente mujeres, son ajusticiadas conforme a estos códigos. Entonces tú dices, no hay una tecnología cuyo impacto sea siempre beneficioso. Si estaremos esperando eso, ya no haremos ninguna tecnología nueva. Simplemente si esperamos que no haya nada negativo. La ventaja es que no estamos en la época de la imprenta y que, como tú has dicho bien al principio, ahora mismo la vigilancia, el celo, la preocupación respecto a las externalidades negativas de un cambio tecnológico son máximas y creo que hay más peligro en los debates que son demasiado coercitivos y demasiado basados en el miedo,
en que haya un exceso de tecnotopismo, la verdad. Creo que tenemos que aprender siempre, es un cliché, pero creo que tenemos que mirar al pasado para enfrentarnos al futuro y al final es eso. No, nunca se va a dar algo que sea 100% positivo. De hecho, si lo hubiera, como somos seres complejos y tendemos a complicarnos, diríamos, esto no puede ser tan bueno. Es como cuando conoces a alguien que es muy guapo, inteligente, brillante en su trabajo y encima es simpático, tú dices, uff, este tiene que tener un defecto oculto terrible, ¿no? Porque no puede ser tan bueno. 6 dedos en el pie o no sé. Sí, algo tiene que hacer cuando nadie le mire, tiene que hacer algo terrible. Sí, somos así. Que, hablando de inteligencia artificial, tú que detectas cositas un poquito pues diferentes a lo que podemos ver un usuario normal, ¿cuál es tu película favorita de inteligencia artificial? A Blade Runner. ¿Sí? Blade Runner seguro, sí. Ostras. Porque es que como película, como cosa cinematográfica, me parece una maravilla, la he visto 10 veces. Más, quiero ir ahora al Albéniz porque con algo del Museo del Videojuego reponen allí, hacen un debate dentro de unas semanas. Así que estaremos por Málaga viendo Blade Runner otra vez. Ostras. Fíjate, a mí me sorprendió mucho, me explotó un poquito la cabeza viendo la Ex Machina. Ah, vale, sí, mirarla. Y ahí, o sea, me explotó en el sentido de lo que hemos hablado de las emociones, porque nosotros somos seres emocionales, o sea, es decir, nos movemos por eso, ¿no? Y algo que te pintan como que, oye, mira, pues esto pues es una máquina o puede ser un demo o tú lo ves como tal, de repente llega un punto en el que no lo ves, porque ves que te entienden, ves que incluso pueden llegar a tener como sentimientos hacia ti y tú dices, hostia, una máquina, ¿no? Y llega un punto en el que ya no diferencias la realidad de lo que te estás montando y llega un punto a media locura y al final, bueno, tampoco lo vamos a tripar por si nadie lo ha visto. Voy a contar al final. Sí. Además, es un director muy interesante. Tiene una serie que no se ha visto mucho, que es de HBO, que se llama Depths, que para los nerds, ¿no? Para los que estamos ahí, es una maravilla. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Depths, como desarrolladores, pero... Depths, vale, lo dejaremos por aquí porque la veremos. Es es bastante nerd con muchas cosas de las teorías físicas del universo. Pero bueno, se puede ver, tampoco es tan duro, ¿no? Bien. Hay una cosa que he aprendido y que, bueno, no he dicho todavía, que tienes un podcast con Matías, Monos Estocásticos. Monos Estocásticos. Desde aquí lo recomendamos porque yo he aprendido cosas que no sabía y se ven lógicas. Y una de ellas era que, por ejemplo, ChatGPT te arroja respuestas y tal, tú tiendes a creértelo, dices, tiene sentido, pero no te puede mentir. Es decir, tú como ser humano sí puedes mentirle y puedes decir, como en el último podcast que habéis dicho, dice, ¿cuántas piedras puedo comer? O tal. Y él te puede decir, pues 7 o 2 es lo óptimo porque lo ha visto por ahí, ¿no? Sí. Pero él no te puede mentir. ¿Hasta qué punto tú sabiendo eso, que es mueve datos por aquí y por allá y tú te lo tiendes a creer porque tiene mucho sentido y son, como no sabemos de todo, pues te va a arrojar información nueva que va a decir. ¿Cuál sería el término de nuevo intermedio con ese juicio crítico de que cuando nosotros le mandamos algo a este sistema, a este ChatGPT, podemos tomarlo realmente en serio? Claro, es que fíjate, tú lo has dicho muy bien, él no puede mentir, se puede equivocar. Pero mentir, ¿no? Es decir, ¿a conciencia? No. Claro, es una de las... yo creo que al final del tiempo es uno de los aspectos clave que nos va a diferenciar a los humanos. Es decir, los humanos podemos desobedecer, mientras que la máquina obedece sus instrucciones, ¿no? Y las sigue. ¿Hasta dónde tomarte en serio? Mira, esta es la pregunta del millón para la industria tecnológica, de la inteligencia artificial y casi para el resto de disciplinas, industrias que se plantean hasta dónde la integro. Ahora mismo, si yo me fuera a jugar el dinero en mi empresa, en adopción de inteligencia artificial, diría que puedo utilizarlo para tareas que son atómicas, es decir, que son una ejecución y listo, que no requieren esa planificación, que no requieren muchos pasos, que no son complejas, y en las que tengo cierta tolerancia al error. ¿Por qué? Porque aunque el camino es de GPT-2, GPT-3, GPT-3.5, GPT-4, GPT-4... Turbo, O, es decir, hay un montón de modelos, perdón por la jerga, pero cada modelo ha ido mejorando muchas cosas, pero todos han mejorado en que fallan o alucinan, se equivocan menos, pero ninguno ha conseguido el decir no me voy a equivocar. Es decir, la gran pregunta que se plantea con estos sistemas es si por su propia naturaleza siempre habrá un margen de error, siempre habrá una mínima posibilidad de equivocación y por lo tanto nunca nos podremos fiar del todo.
Entonces, es la gran pregunta tecnológica con esta generación de inteligencia artificial. Si los modelos de los años 80 o de los 50, como hemos hablado antes, tocaron techo por otros motivos y por otras vicisitudes, la pregunta con estos modelos de inteligencia artificial es si ese pecado original, ese defecto de nacimiento con el que nace la tecnología en la que se basan, podrá ser superado si es cuestión de hacer los modelos más grandes, de introducir una última capa de revisión, si es que antes de contestarte que consulten la Wikipedia. Se están probando muchas cosas, ¿no? Sí, claro. Si conseguirán solventar este problema o esta situación, porque claro, cuando tú quieres fiarte de la máquina, imagínate que profesionalmente tienes que pasar un diagnóstico médico, hacer una selección de personal en recursos humanos, o simplemente eres un creador de contenido, subir algo que ha producido la máquina sin revisarlo tú antes. Claro, ahí estás asumiendo, estás dando ese paso de lo que genera la máquina directamente va a producción. Creo que no, tecnológicamente yo no confiaría ni recomiendo estar en esa situación. Lo que sí recomiendo es, en todos los procesos que te llevan a ese diagnóstico, a esa recomendación de recursos humanos, a esta subida del contenido, hay muchos procesos antes de llegar a ese último paso en que la máquina te puede ayudar. Entonces, ahí creo que hay ganancias por hacer y ahí hay valor en la inteligencia artificial. Pero en ese punto de que lo puede hacer y ciegamente lo podemos aplicar, creo que no. Aquí que se cumple el dicho de que tengas la última palabra. Sí, absolutamente. Ese es el punto. Mira, Sí, lo has sí. resumido perfecto. No, porque es verdad. O sea, yo te he tirado la pregunta ya pensando, como estamos aterrizando el concepto de inteligencia artificial, y en concreto aquí ChatGPT y todo lo que nos ofrece, pues nos imaginamos pues cualquier chumina que le podemos lanzar y de qué colores, no sé dónde y tal, ¿no? Cosas que son, bueno, pero es que claro, cuando se estaba utilizando en un bufete de abogados que están siguiendo un caso y le tienen que consultar las leyes, o como tú bien has dicho, en algo de medicina, algo, ostras, es que son decisiones que pueden condenar a una persona, que pueden perjudicar la salud de otra, que puede, a lo mejor por ciertos parámetros que le han metido, que no se seleccione una persona pues muy válida para un trabajo. O sea, que yo creo que es una cosa que... Sí. De hecho, vamos, en muchos de estos contextos hacia lo que vamos son a soluciones que no son el modelo general, sino son modelos o especializados o apoyados en cierta especialización. Es decir, ¿qué puede hacer un desarrollador con ChatGPT? ChatGPT es el servicio que nos ofrecen a los usuarios finales. Los desarrolladores tienen unos sistemas, unas APIs que se llama, que el creador de ChatGPT les ofrece, es OpenAI, la empresa. Entonces, utilizando estas APIs pueden integrar la inteligencia artificial que hay detrás de ChatGPT en sus propias aplicaciones. ¿Qué tipo de soluciones se plantean? Pues hay unas que se llaman usando una técnica que se llama RAG, que básicamente dice, en vez de responderle con el aprendizaje general que tiene ChatGPT, pues ChatGPT aprendió de la Wikipedia, de los medios, de foros de internet, de vídeos de YouTube, ha aprendido de muchos sitios muy diversos, ¿no? Dice, antes de responder con tu conocimiento de tu modelo de entrenamiento, consulta esta base de datos. Entonces, añadimos el contexto de que ten en cuenta lo que pone en esta base de datos, que puede ser la base de datos de la jurisprudencia en España o del Código Penal o de lo que tú decidas, y entonces crea la respuesta a partir de este contexto. Entonces eso mejora mucho la disminución de la tasa de equivocación, de alucinación y de errores del modelo en el ámbito de esa especialización. Aún así, sigue sin ser 100% fiable. Sí, pero es una pequeña criba que la han metido ahí para decir, oye, vamos a... O si no, hay otros que tienen otra corriente que decir, creo mi propio ChatGPT, pero en vez de aprender de todo Internet, que aprenda en el modelo de entrenamiento solo de una base de datos que yo tengo curada y controlada. Pero por ahí ahora mismo se están encontrando peores resultados que usando el modelo general, que domina mucho más el lenguaje y que tiene cosas, que... de todo lo que he dicho antes te empiezan a hacer dudar. Es decir, lo bien que entiende tu intención cuando le pides algo. Eso en tecnología no se había conseguido. Es decir, que tú le digas algo y entienda de nuevo, estoy haciendo un salto antropomórfico. No, para que nos entendamos. Para que nos entendamos. Capta también la intención del usuario a la hora de plantearte luego la solución, que ese salto tecnológico es que es brutal, porque de repente además tú piensas que podemos
salvar esa diferencia de destrezas digitales, de competencias digitales, que es generacional, que es de clase social, que es del país de procedencia, y que de repente lo distinto que es usar una máquina y pedir algo a una máquina. Hoy venía yo de la cola del médico, y una señora y yo teníamos una pelea con la máquina del ticket del número, de turno. Del de turno. No nos entendíamos bien, ¿no? Entonces, entre los dos lo acabamos resolviendo. Aquí está la socialización humana tan importante, ¿verdad? Capital. Si esa señora, en vez de relacionarse con una pantalla confusa, con muchos textos, con muchas opciones, de repente lo que tiene es una interfaz de lenguaje natural. Vengo a la analítica. ¿Viene usted con receta? ¿Viene con reserva o sin reserva? No, vengo sin. Pues tome el texto y vaya para allá. Es decir, si tú de repente cambias toda esa interfaz digital que hemos desarrollado durante décadas y que hay gente que no la ha pillado, o todavía no lo ha pillado, por una relación de lenguaje natural, ahí hay unas ganancias para un montón de gente que se está quedando fuera de servicios tecnológicos enormes. Yo creo que la tecnología ya en general está creciendo a un nivel tan rápido que un usuario normal que no se plantea utilizar X cosas por sus razones, en pocos años se queda obsoleto. O sea, tanto en este caso como he comentado, lo que son las máquinas de los médicos, que tú dices, bueno, esto se asocia, ¿no? Te pones a buscar cosas que quieres hacer o cosas que está haciendo la gente más rápido que tú, de forma más eficiente, porque tú lo estás utilizando de la forma tradicional, y es abismal. O sea, es una locura que si no te subes al carro de esto, no significa que lo apoyes al 100%, ¿no? Pero que cojas esa pequeña herramienta y te la lleves a tu terreno, que por lo menos las conozcas. Y me resulta muy interesante estas nuevas pues cosas que se pueden hacer, de hacer, como te has dicho, imágenes, ¿no? Te pueden hacer imágenes muy chulas. Ya te escuché que puedes hacer audios con la voz del chiquito de la calzada y todo esto, ¿no? Dices, esto es muy divertido. Pero me gustaría que contaras una cosa que contaste en las charlas sobre el tema del secuestro, ¿no? De un niño y tal. Para que la gente también vea lo divertido que es, pero ojo, cuidado. Sí, el caso que comentamos se llama la estafa del hijo en apuros. Eso. A veces en el ámbito profesional se habla de la estafa del CEO. Bueno, vamos a contar la del chico en apuros, que da más juego. Ven. Bueno, tu chico está por ahí, tu hijo, tu hija, y de repente te llega un mensaje por WhatsApp de un número desconocido. Pero en el mensaje te afirma, soy Pepito, tu hijo. Tengo un problema muy grave, se me ha roto mi móvil, estoy con uno prestado. Ahora no puedo hablar, pero estoy en un grave problema muy importante. Pero si me mandas 3.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros a esta cuenta, podré salvar el pellejo, ¿no? Tú de repente recibes un mensaje, un número desconocido, Pepito, y no te pones nervioso, mi hijo en apuro, ¿no? Te entra, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿te entra o no? Porque tú lees el texto, un número desconocido, mi hijo escribe así o no escribe así mi hijo, me lo mandaría de esta manera. Bueno, en general creo que ahora mismo un altísimo porcentaje de gente no caería en este tipo de intento de estafa, ¿no? Ahora bien, si en vez de texto es un audio, los sistemas de inteligencia artificial ahora permiten simular muy bien, igual que simulamos estilos de imágenes de un autor concreto, pueden simular la voz de una persona concreta. A partir de pequeños fragmentos, incluso de 20 segundos, un minuto, de repente el mensaje que te llega ya no es escrito, sino te llega un mensaje de audio con la voz de tu hijo y las inflexiones emocionales de la angustia y el miedo. Y de repente eso cambia la película, porque el texto a nuestra forma de entender el mundo es muy informativo, pero la voz puede llegar a ser muy persuasiva y emocionalmente de repente nos puede impactar más. Ese aumento de impacto emocional puede nublarnos la razón y entrarnos en esa situación de estrés, y de repente es más probable que caigamos en la estafa. Este es un tipo de intento de estafa concreto, pero en las simulaciones de personas, en imagen, en vídeo, en audio, puede haber también formas de violencia. Es decir, en un contexto... Mira, la imagen del Papa. Cuando sale la famosa imagen del Papa, creo que a mí me genera una preocupación muy baja ese tipo de... Porque la propia opinión pública tiene
como anticuerpos. Tiene capacidad para que mucha gente, si tú compartes la imagen del Papa y te la has creído, te diga que eres tontísimo, tío, es que no te das cuenta de esto, de lo otro, esto es falso y tal. Aquí. Y entonces incluso equivocarte o desinformar tiene una penalización social y hay mecanismos para que el resto pueda estar informado de que es una sacada de contexto, porque no era una obra que quisiera ser informativa, era una obra que quería ser performativa, ¿no? Uh-huh. Bueno, dicho esto, en el ámbito de lo público vamos a tener muchos mecanismos vigilantes y muchas formas de trabajar estas situaciones de algo creado artificialmente que parece grabado de la realidad. En el ámbito privado es más peligroso, en mi opinión. Tenemos ese tipo de intentos de estafa y de engaños, pero tenemos un tipo de violencia digital que es intentar derribar tu prestigio en el ámbito del grupo de amigos, de compañeros de trabajo o de X, haciendo circular un audio diciéndote decir cosas terribles o un vídeo mostrándote haciendo cosas vergonzosas. Claro. Entonces, en el ámbito de lo privado creo que es una situación más preocupante que en lo público. Me ha venido ahora mismo una pregunta que yo creo que nos estamos preguntando todos, pero antes de eso, que también me gustó mucho y lo aprendí de esa charla. ¿Qué tenemos que hacer así de modo interno? Bueno, claro, en nuestra casa, en toda la familia hay memes. Es decir, son memes, esas pequeñas anécdotas, frases, guiños. Mira, mi hija se tiró meses todo el día cantando como Shakira. Entonces, quería decirte algo y ella cantaba como Shakira para decirte eso. Le dio por ahí. Entonces, el meme de familiar de aquella época era ella canta como Shakira. Claro, para saber y distinguir si algo que te llega de alguien de la familia es genuinamente de esa persona o es de algún actor malvado que usurpa su identidad y se quiere hacer pasar por él, pues claro, lo que usamos es un meme de la familia. Entonces, ¿qué frase poníamos internamente para distinguirnos entre nosotros? Pues la frase era: los molletes de Archidona son mejores que los molletes de Antequera. Porque ese es un meme familiar. Mi familia es de Archidona, siento antequerano, no tengo nada en contra, estupendo, en los mantecados estáis por encima, pero en los molletes hay que reconocer la realidad. Entonces, claro, sabemos que ninguna inteligencia artificial de momento utilizaría ese meme, ese latiguillo, esa frase hecha familiar para... Entonces, si tú te estás jugando la vida, de verdad te vas a morir si no te hago una transferencia bancaria, dime lo de los molletes. Claro, exacto. Yo creo que es la picaresca que siempre hemos tenido llevada a otro nivel de inteligencia. Es decir, estamos utilizando lo que haríamos pues entre cafés, en una fiesta o lo que sea, pero estamos utilizando para ser más inteligente de esa inteligencia artificial que nos está poniendo a prueba. Sí. O sea, me parece como rizar el rizo con nuestra picaresca y me pareció súper interesante porque lo podemos hacer cualquiera, ¿sabes? Y es una cosa tan simple, ¿sabes? Es verdad que después las contraseñas que nos están pidiendo hoy en día, pues cualquier mail o regístrate, pues te ponen mayúsculas, asteriscos, letras especiales y cosas muy extrañas, ¿no? Sí. Pero fíjate lo del mollete, que es como decir, mira, o sea, que soy yo, ¿sabes? Y eso me lleva a la pregunta que quería hacerte, que, claro, estamos hablando de, pues, que no le estamos poniendo esas puertas al campo. Es decir, tenemos una extensión muy grande de toda esta información, de todo lo que se pueda llegar a hacer. Hoy en día tenemos algún ente que controle todo esto, que ponga límites, que vea algo ético-moral y que diga, no, por aquí no, porque entonces... ¿Hay algo? Vale. De entrada hay que decir que muchas de estas situaciones que estamos, ¿no?, anticipando, o bueno, anticipando no tanto, pero bueno, que ya se están dando, es que la inmensa mayoría ya están recogidas. Es decir, la usurpación de identidad es un delito. Los derechos de imagen tuyos, de que lo que se puede hacer con tu imagen física, pero también con tu voz, que pertenece a tu derecho de imagen, también está arreglado. Que el otro actor use inteligencia artificial o use cualquier otro recorte de una fotografía y la pegue en un sitio y lo haga todo manual es indiferente. Es decir, el delito, el acto sigue estando penado. Entonces, no pensemos que porque alguien use inteligencia artificial nos demos este mensaje, es que ahora mismo todo está permitido. No, está impune. No. Es decir, todos estos casos negativos, bueno, casi todos estos casos negativos ya están recogidos en el ámbito de la ley y por lo tanto el uso de inteligencia artificial no va a cambiar la situación.
Ahora bien, hay dos ámbitos en los que se está empezando en algunos casos, a reflexionar o la Unión Europea a regular. Estos ámbitos son muy interesantes y uno tiene que ver con la propiedad intelectual. Con la propiedad intelectual tenemos una situación muy particular con los sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque estos sistemas han aprendido con contenidos en abierto en Internet. En abierto no significa de libre uso. Significa que hay de libre uso, como los de la Wikipedia, que todos podemos utilizar, pero también hay contenidos que se han entrenado en inteligencia artificial, incluso son la mayoría, que tienen copyright, derechos de autor. En ese contexto, muchos autores dicen, mira, se ha utilizado mi contenido para entrenar en inteligencia artificial. No me han pedido permiso. Y dos, además ahora la gente me puede competir. Yo a lo mejor tardé 10 años en aprender a componer al nivel que estoy y ahora cualquiera puede decir, hazme una canción como la de este tipo o la de esta chica. Claro. Entonces de repente se está utilizando la inteligencia artificial para competir contra mí y ni me han pagado ni me han pedido permiso. Claro, los creadores de los sistemas de inteligencia artificial dicen, nosotros no vulneramos la propiedad intelectual porque no almacenamos copias de tu trabajo. Una cosa es usarla para entrenar un sistema y otra es guardar una copia, que es algo que no hacemos. Y dos, no distribuimos tu obra. Y los estilos no están protegidos por las leyes de propiedad intelectual. Por lo tanto, tenemos una situación algo novedosa en la que el encaje de las leyes de propiedad intelectual tradicionales no parece tan claro. Japón ha tirado por el camino de está permitido usar IAs, usar obras protegidas para entrenar IAs. Estados Unidos los primeros juicios los están ganando las empresas tecnológicas y en Europa no está claro. En Europa parece que probablemente el escenario legal es un poco más favorable a los creadores. Pero de todas maneras ahí habría que tomar una decisión y tendría que haber una claridad. Porque lo que creo que sí es seguro que es indeseable es que haya una situación ambigua en la que sabremos el escenario final cuando acaben los juicios dentro de 10 años. Exacto. Entonces, sería deseable y creo que sería deseable mecanismos en los que las empresas de inteligencia artificial comparten parte de los retornos con gente que ha ayudado a crear el valor, que son los creadores de contenido. Eso por un lado. Y por otro lado, la Unión Europea se ha metido en una situación un poco complicada. Complicada porque... Se ha metido en el barro. Okay. Es la primera gran organización, Estado potente, organización supraestatal, que se mete con una regulación que dice específica para la inteligencia artificial. Esa es la AI Act, que bueno, ya ha sido totalmente aprobada y en distintos plazos irá tomando vigencia. Esta ley, bueno, son 800 páginas, la última vez que miré el último documento, es muy larga, pero a mí me preocupan tres cosas con ella. Una, con esta ley ya, Europa dice que anticipa problemas posibles futuros de la inteligencia artificial. Claro, estos posibles problemas futuros siempre son hipotéticos. Generalmente no somos muy buenos prediciendo los efectos de la inteligencia, bueno, no solo de inteligencia artificial, sino de cualquier cambio tecnológico. Como si tú te vas al año 70 y les preguntas a los inventores de TCP/IP, ¿no? Los protocolos que dieron lugar a Internet, claro, que cómo regularían ellos la aparición de TikTok. Pensarían que estás marciano perdido. Claro. Es decir, ¿cómo vas a anticipar solo porque tengo TCP/IP todo eso? Es verdad que con la inteligencia artificial que genera audios, sabes que va a generar audios. Tampoco podemos ser cínicos, ¿no? Pero en general, parte de la problemática de Europa con esta ley se plantea como una anticipación de problemas futuros en muchos casos. Y dos, en un continente cuya posición en la inteligencia artificial ahora mismo es pues de un atraso manifiesto. Entonces, hay una parte de resignación europea a que somos los reguladores del mundo, pero que ya no competimos en la innovación, el desarrollo tecnológico y en ser realmente competitivos en tecnología, ¿no? Entonces, esa es una parte de la IA que me preocupa. Luego hay cosas que veo muy positivas, que es que la propia Unión Europea se autorregula o se autolimita. Es decir, ¿qué cosas muy distópicas podemos anticipar con inteligencia artificial? Pues sistemas de control estatal muy estrictos, porque de repente con cámaras distribuidas por ahí puedo reconocer exactamente dónde estás en cualquier momento y cruzar con modelos predictivos de tus intereses de género, tu ideología,
y además cruzarlos con los datos de Hacienda y a partir de ahí hacerte un... Es decir, Ostras. tú dices, la capacidad que hay a través de sistemas estadísticos de inteligencia artificial de tener herramientas para sojuzgar y tener sistemas de crédito social o de vigilancia masiva de la población, pues es una posibilidad para un Estado autoritario, ¿no? Entonces la Unión Europea pone límites en este tipo de desarrollos, pero mi impresión es que ha corrido demasiado a la hora de regular los sistemas generales de inteligencia artificial, y ahí el riesgo es que no solo cortas hipotéticos efectos negativos, sino también los hipotéticos efectos positivos, porque tampoco somos capaces de predecir los buenos. Claro. Entonces sí, realmente ahora mismo estamos, también la administración de Estados Unidos está siendo más como son ellos, ¿no? Que es, oye, os estamos vigilando, informarnos de todo lo que hacéis y ya vamos a ir viendo. Pero claro, Estados Unidos tiene yo creo que eso no va a cambiar. Si ellos se sienten líderes de un desarrollo tecnológico a nivel global, no se van a poner, no se van a hacer la autozancadilla. Claro. Y además porque hay un elefante en la habitación, que es el uso de tecnología de inteligencia artificial en la guerra y en los sistemas de defensa, armamentísticos, etcétera. Entonces ahí tenemos otro meollo de discusión en el que si Estados Unidos quiere seguir siendo la potencia número 1 militar del planeta, pues probablemente tenga ya muchas cosas hechas aquí, como los F-15 que se conducen solos. Sí, exacto. Estaba pensando en esa noticia cuando la vi y dije, puf. A ver, siempre en cuestiones militares siempre han ido por delante y siempre hay cosas que se saben a los 20, 30 años que ya se pueden y están súper adelantados la época, ¿no? Pero cosas que estamos viendo, por ejemplo, ahora actualmente en la ciudad de cada uno, son cosas tan random como un robot que te lleva la comida a la mesa. Son gasolineras que no hay gasolineros y gasolineras. Sí. Pues repostando, que lo haces tú solo. La gente empieza a tener como una especie de así, ese run de ese miedo de decir, me van a quitar mi puesto de trabajo y esto de la inteligencia artificial se va de las manos. Al final, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que la causalidad va al revés. Es decir, conforme falta mano de obra en una disciplina y suben los sueldos, por ejemplo, ahí tenemos un caso muy interesante con Corea, que tiene un problema de natalidad, pero que va por delante con nosotros anticipando la falta de relevo generacional. Conforme eso sucede, la empresa tiene incentivos para invertir en innovación y tecnología. Si tú tienes mano de obra muy barata en una disciplina, pues consigues la rentabilidad a través de que tienes una mano de obra barata. Si tú por X, pues la escasez de mano de obra y por lo tanto suben los sueldos, o porque viene un regulador, te dice el Estado y el salario mínimo te lo doblo, ¿no? Y de repente, entonces aparecen los incentivos para que tú automatices cosas, porque la contrapartida, es decir, el escenario de no automatizar, es muy caro, entonces tiene sentido invertir en robotización y automatización. Entonces, creo que va a suceder, creo que está sucediendo como tú muy bien retratas, pero creo que la casualidad va al revés. Es decir, primero está la subida de mano de obra y entonces se crea el incentivo para que se invierta en automatización. Yo creo que también es la visión que por lo menos tengo a la hora de ver de cómo estaba evolucionando, en este caso como ciudad, ya no te digo como el mundo, que es algo más complejo, ¿no? Sino que al final ves que hay pues más facilidades al hacer las cosas. Tú también, pues el caso de la gasolinera, tú dices, pues así voy muy más rápido, no tengo que entrar, tengo que pagar, sino también lo veis con esos ojos, ¿no? Y obviamente eso genera una cascada, que es lo que comentas, que eso al final va a dar más trabajo y tal vez no es el trabajo que conocemos, por eso existe el miedo a algo que no conoces. Mira, hay una cosa muy interesante que va a afectar, creo que, al debate social que tenemos de la integración de la inteligencia artificial, que es, mira, en el siglo final del XIX, principios del XX, voy a darte la estadística un poco de cabeza. Como el 75% de la población de España se dedica a agricultura y ganadería. ¿Qué es lo que sucede en el siglo XX? Pues hay una explosión de innovación en la productividad en toda esa área. El fertilizante con el nitrógeno, los pesticidas, el tractor, el riego automático. Es decir, hay un montón de productividad que se mete en agricultura y ganadería. Resultado, a principios del siglo XXI que vivimos, entre el 3 y el 4%, un poco más cerca del 4%, en España se dedica a agricultura y ganadería. Es decir, el aumento de productividad en esas disciplinas causa
que mucha menos gente se dedique a ella. Claro. ¿Por qué? Luego tenemos un escenario contrario. La programación software. La programación software, desde que aparece en el siglo XX hasta hoy, los aumentos de productividad han sido extraordinarios. Es decir, antes había que conocer hasta cómo estaba hecha la máquina por dentro, muy pegado al hardware, hablar casi en binario para poder programar una máquina, y ahora estamos en un momento en el que los lenguajes de programación son mucho más parecidos al cómo nos expresamos los humanos. Incluso hay soluciones bastante pintonas que se llaman no-code, en que sin saber programar ya puedes hacer cositas. Y los ChatGPT de la vida van a aumentar la productividad en todo este escenario. Pero cada vez hay más programadores. ¿Por qué? Porque había una demanda insatisfecha que necesitaba que bajaran los precios y los costes de programar software para ser atendida. Es decir, había más demanda de lo que el mundo del desarrollo podía atender. Sin embargo, no comemos, aunque comemos más, es verdad que comemos más, pero siempre pasa igual. Y somos más población que hace tiempo, pero ha llegado un tope esa demanda que tenemos de alimentos y para la agricultura y la ganadería. Entonces, tu disciplina o mi disciplina, ¿qué va a ser? ¿Va a ser la agricultura? Pues estamos en los dos extremos. ¿O va a ser la programación software? Cuando aumentas la productividad, ¿va a haber incluso más demanda de esa disciplina o al contrario? Y lo que te comentaba de que va a afectar es que, claro, nos parece hasta positivo que haya menos agricultores. Estamos tú y yo aquí, que trabajamos sentados, tío, sí. ¿no? Y estamos aquí tan a gustito, hablando nuestras cosas. Claro, no estamos vareando olivos. Claro. Y nos parece positivo. Dice que qué bueno que se dedique la gente más a trabajos del conocimiento y la creatividad que a pegarle a un árbol para que caiga la aceituna. Pero esta inteligencia artificial, por lo menos en esta generación de estos años, parece que va a afectar más al trabajo del conocimiento y al de las clases creativas. Y eso ya no nos parece tan bien. Claro. Porque, claro... Ahí ya no mola. Claro, no mola, ¿no? Es decir que si se queja el operario de fábrica porque se mete una máquina de productividad, es que no entiende el progreso. Mira, no estamos mejor ahora que cuando estábamos todos en un telar o criando vacas, ¿no? Sí. Pero si afecta al conocimiento de la creatividad, los profesionales del conocimiento de la creatividad solemos mirarlo con otros ojos, y yo creo que eso va a teñir también el debate de las implicaciones sociales, ¿no? Hace poco una autora decía: yo lo que quiero es que las máquinas me hagan la colada y me freguen los platos. No quiero que escriba como yo. Claro. Lógicamente. Desde su punto de vista, pues, tiene toda la razón. También podemos decir: oye, hay mucha gente que se dedica a hacer colada y fregar platos por dinero. Entonces, si la máquina lo hace, tú te quedarás muy tranquila, pero esa gente no tanto. Sí, además eso tiende el ser humano, todos. Hay que meternos en el saco, que es: todo me parece bien. Hasta que me tocas a mí mi parcela y vas a entrar. Ahí ya hay reticencias, ¿no? Y ya empezamos ahí a ver quién es más, ¿no? La historia de los luditas es muy interesante. Los luditas tenían parte de razón. Ah, sí, verdad. Cuenta eso, que yo te he leído por ahí. El tal Luz es una figura mítica, no se sabe muy bien si es histórica, pero bueno, venía a ser un poco ese personaje que en la época de la industrialización encabezó una rebelión contra los telares automáticos. Y estos luditas, que iban a quemar la fábrica, básicamente, a quemar la maquinaria, tenían un trasfondo que es muy comprensible. Es decir, era el fin del mundo del artesano, y el artesano dedicaba muchísimos años a aprender su profesión y a tener un diferencial con el no iniciado, es decir, una ventaja competitiva que le permitía tener un ingresos altos. De repente, los telares automáticos hacía que cualquiera, y ahí se metía de mano de obra a mujeres y a niños, por ejemplo, pudiera hacer un producto equivalente al suyo, pero sin haber invertido esos años. Por lo tanto, sus salarios se veían realmente depreciados. Entonces, desde su punto de vista, tenía bastante sentido estar contra ese progreso tecnológico. Ahora bien, tú dices, es que para la humanidad la industrialización provocó, pues mira, el aumento de la riqueza, el que dejáramos atrás ser agricultores y ganaderos, trabajar en fábricas y dedicarnos al conocimiento, la emergencia de corrientes de pensamiento que van desde la igualdad de género a la consolidación de la democracia, la esperanza de vida que pasa de los 40 a los 80 años. Es decir, tú empiezas a sumar los beneficios para la humanidad. Total. Y tú dices, bueno, pues claro, el desarrollo tecnológico es bueno, pero para los luditas fue una expresión, una putada. Realmente. Sí.
es justamente eso, le tocaron a ellos y dijo, por aquí no pasamos. O sea, y yo creo que a todos nos vendría un poco igual, ¿no? Porque decir, te pones a pensar en forma general en el mundo y tal, y al final tú lo que te interesa, como seres egoístas, siempre hay que ponerlo un poco entre comillas, ¿no? Somos nosotros, nuestra supervivencia, como empiezas a abrir un poco el círculo a tu familia, a tu pareja, a tus vecinos, pero tú ya el que está en otro país, de hecho nos está pasando ahora actualmente con distintas guerras y nos la ponen y nos ponemos súper tristes, pero después tenemos en nuestra rueda, nuestra rutina y nos está preocupando más, pues no haber llegado a X cifra a final de mes o no haber conseguido los objetivos marcados, que lo que está ocurriendo en otra parte del mundo. Sí. Entonces, bueno, pues siempre tendemos a eso, ¿no? Tú que tienes ciertos filtros por ahí, que también lo hablas mucho con Matías en el podcast y estás más puesto que el resto de las personas que estamos escuchando esto, ¿cómo ves todo este tema en 20, 30 años sobre la inteligencia artificial? Es que te tengo que apretar. ¡Qué pregunta más difícil! ¡Madre mía! Es como, voy a adelantar algo que lo mismo suena a una chuminada o lo mismo, pero oye, ¿y si dentro de 20, 30 años se ve esto y aciertas? Es como lo de la lotería. Sí, además, lo bueno de los podcasts es que casi nadie escucha podcasts de 20 años atrás, ¿no? Seamos Es sinceros, verdad, es verdad. ¿no? Entonces ponemos aquí... Bueno, lo meteremos así como un guardado. Claro. Yo tengo que apostar ahora mismo entre esta generación toca techo, como han tocado todos los techos tecnológicos, y veremos estos años cómo nos flipamos, qué hype, ¿no? Qué exageración, ¿no? Que cómo se nos fue la cabeza y cómo creamos una burbuja, ¿no? Esa puede ser una lectura. Pero yo vivo un poco entre una pierna y otra pierna en el optimismo, un poco de decir, es que todavía me siguen sorprendiendo los avances de inteligencia artificial, de igual manera que cuando abrí el primer Dalí, ¿no? Hice las primeras imágenes y dije, joder, ¿no? O la primera vez que en la noche que abrí ChatGPT y me quedé hasta las 2 de la mañana probando cuando fallaba, pero estaba ahí diciendo, esto es la misma emoción que cuando me conectaba por primera vez a internet. Esto es aquí hay algo, ¿no? Aquí está ese cosquilleo, ¿no? Entonces, en la pata optimista es un poco pesimista, porque es la asunción de que habrá una máquina que hará mejor que yo cualquiera de las tareas que hago ahora. Esa es la pata optimista. Y eso es de un impacto y de una asunción de como tragicómica, ¿no? Yo a veces pongo el mismo ejemplo muchas veces, ¿no? Donde hablo, que es que tú sacas un móvil, coges el ChatGPT de voz y hemos conseguido que las piedras dominen el lenguaje. Son piedras, son semiconductores, chips, llámalo como quieras, silicio, con unos minerales raros que cuesta mucho sacar del fondo de la tal, lo que sea. No son piedras que dominan el lenguaje. Si seguimos por esa vía y somos capaces de hacer inventos y descubrimientos de este tipo, es que vamos a un mundo en 30 años en que cualquiera de las tareas y facetas intelectuales que yo hago a día de hoy, una máquina las hará mejor. Y las emocionales, tengo mis dudas. En las emocionales tienes tus dudas. Sí, porque yo tengo algunos días muy malos, a veces no manejo bien el estrés, a veces soy impaciente y a veces soy egoísta. Pero una máquina... Entonces, ¿vamos a un mundo así realmente? Esa es la visión optimista, pesimista que dejo en el podcast. A lo mejor no era lo que esperabas. No, me parece de una lectura bastante compleja, porque volvemos al tema de los miedos y a la gestión de los mismos. O sea, nos vemos siempre... Generalmente nosotros nos vamos al yo. Es decir, pues a mí me pasa... Oye, ¿qué tal tu día? Pues a mí me ha pasado. Siempre estamos ahí interiorizándolo, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que sentimientos, emociones, cortisol, sedentarismo, es todo lo que estamos viviendo hoy. Que por eso digo de 20, 30 años que suena... O sea, eso históricamente, eso es un micro, históricamente en el ser humano, ¿no? De dónde venimos, ¿no? Pero ahora lo vemos como un mundo, porque esa tecnología que está metiendo y se está inyectando de una forma tan voraz, dices que no sé lo que va a pasar. Pero claro, evidentemente, como vamos hacia lo óptimo y hacia lo que nos puede servir ahora, pues estoy contigo de que al final yo lo que me imagino es a alguien o a algo que va a hacer mucho mejor lo que yo hago. Que después es verdad que tienen la capacidad de darles una vuelta, de utilizar esa picaresca, mentir, gestionar, intentar manipular. Al final la máquina también lo aprenderá, ¿no? Pero, o lo asociará, ¿no?
pero me veo un poco así. Me veo un poco de aquí a 20, 30 años con todo lo que he visto. Digo, wow. Bueno, y hay una corriente también que a lo mejor le estamos prestando poco atención, demasiado mirando las máquinas, que es todo el crecimiento bioinformático. Es súper interesante porque realmente estamos en el siglo en que la biología se está convirtiendo en una ingeniería. Y eso tiene unas implicaciones de lo que va a pasar con nosotros y con la vida realmente sorprendente. Y yo creo que si estamos en el escenario en que la inteligencia artificial toca techo, ese mundo sí que puede, o ese conjunto de esa disciplina, sí que puede cambiarnos la vida y cambiar el mundo de una manera también que todavía no esperamos, ¿no? ¿De durar 200 años y eso? Hombre, hay una parte del uso médico. Los flipados de la longevidad es un mundo, ¿eh? Están ahí muy metidos, ¿eh? Sí, muy metidos. Sí. A ver, siempre hay una cosa que nos ha preocupado, ¿no? En las películas, como en busca de lo que me haga inmortal, ¿no? Yo creo que es una preocupación porque todo el mundo pues, no quiere morirse, es una cosa que no acepta, o que lo acepta pero a regañadientes, y también da mucho dinero para que lo vamos a ocultar, que al final a investigar esto y que te salquen una pildorita y que te digan que va a durar 20 años más, Sí. no sé, yo creo que todo el mundo lo compraría, ¿no? Claro, es que Ozempic está cambiando ya el mundo. Ozempic está cambiando ya las sociedades y está... Es que fíjate, si lo miras, es como una pastilla que adelgaza, ¿vale? Pero de fondo, Ozempic es la consecución de que podemos controlar el deseo. Si de repente nuestra yo de voluntad más fría y nuestro lóbulo frontal, ¿no? Sí. De repente tiene la pastilla para imponerse al resto del organismo y establecer lo que quiere ejercer sobre el cuerpo, ¿no? Autoridad. ¿Sí? Toda la historia nuestra mente ha sido un juguete de nuestros cuerpos y ahora de repente les podemos dar la vuelta a la tortilla porque podemos controlar el deseo, no solo el apetito, sino los efectos que se están viendo en Ozempic de control del alcohol, de las adicciones, de tal, ¿no? Entonces, de repente tú tienes ese mundo que ya está cambiándonos la vida y la sociedad. Wow, un horizonte muy amplio, muy amplio, muy amplio. Me voy a salir un poco de inteligencia artificial ya para acabar. Sí. Me voy a centrar en este Antonio Ortiz que tenemos aquí en el podcast de hoy. Sí. Por curiosidad, ¿en qué piensas? ¿En quién piensas cuando escuchas la palabra éxito? Joder, es que de repente mi cabeza se ha ido a dos mundos. O sea, te voy a contar- es que siempre te doy la dicotomía, ¿eh? No me mojo, ¿eh? Me encanta, me encanta. Claro, es que mis primeras aspiraciones son muy afectivas, Ajá. ¿no? Realmente, mi primera preocupación es cuando tú dices éxito. Para mí éxito es estar rodeado de familia y amigos, ¿no? Entonces, ese es el primer mundo que más me preocupa a mí, de la vida social, afectiva, amistosa. Entonces, claro, mi búsqueda del éxito o el éxito, digo, oye, pues mira, estoy siendo exitoso. Porque tengo a mi familia, los niños todavía están en casa y los tengo apegados, que es algo... Soy muy pegajoso, entonces... Lo tienen corto todavía. Sí, pero no en el sentido de domeñarlo, sino en el sentido de estar apegados afectivamente, ¿no? Y cercanos, ¿no? Entonces, la pregunta que te he hecho, inmediatamente digo, joder, ¿yo tengo éxito o no? Entonces, en el plano afectivo y sentimental, pues es la primera imagen en la que me he ido, y me he ido a mi familia, a mis padres, a mi mujer, a mis niños. Y entonces esa es la primera imagen de éxito cuando tú me has dado el mensaje en la cabeza, ¿no? Qué guay. Y luego en el ámbito profesional me he acordado de mis compañeros de toda la vida de Weblogs, porque pasó una cosa muy curiosa. Yo vendí mi empresa, que era Weblogs, la empresa que hacía Chataca, y se la vendimos a un grupo que se llama Webedia. Y mucha gente, compañeros, se quedaron... Claro, yo salí a los 2 o 3 años y los compañeros se quedaron allí y ahora hacen mejores números que cuando estaba yo. Vaya. He intentado no sacar muchas conclusiones de este aspecto. Pero es que son un equipazo, son muy máquinas, ¿no? Qué bueno. Entonces he dicho, mira, hay una parte del éxito profesional que es como muy obvio, tampoco podemos desmentirlo, ¿no? Que tiene que ver con conseguir tu objetivo, competir bien, sacar los números, ¿no? Esa parte del éxito. Y luego para mí hay una parte del éxito que es poder hacer las cosas como tú realmente quieres, ¿no? Y eso es independencia y autonomía, que a veces te la tienes que diagnosticar tú y decir, voy a hacer las cosas a mi estilo, como yo creo que se tienen que hacer, a pesar de... Y otras veces tienes que conseguir el ámbito y las posibilidades económicas y organizativas que te permitan hacerlo, ¿no?
Entonces, más que pensar en lograr grandes tareas, el hacer las cosas a tu estilo y hacer las cosas como tú quieres es para mí éxito, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la gente que va a contracorriente, que marca su camino y fija por dónde tiene que ir, a pesar de los pesares, y que de alguna manera no se vende barato. Entonces, me he acordado mucho de mis viejos compañeros de Webedia, y si alguno ha llegado hasta esta hora del podcast, porque yo lo publicaré en mis redes y tal, y alguno ha llegado, pues nada, se lleva el premio de que cuando pienso en éxito, pienso en ellos. Fíjate, de lo que sale de estar hablando aquí una horita que llevamos y algo, que salen tus compañeros, fíjate, es que me encanta. Ha salido bien, ¿no? De la pregunta, ¿no? Al final... Ay, lo he intentado. Es que yo no soy tan rápido de mente, yo soy un poco motor diésel intelectual. Si me saca un tema que llevo meses rumiando como las vacas, pues más o menos salgo. Pero algo así de repente, te agradezco que me has dado tiempo reformulando la pregunta un par de veces, yo ahí ya he podido... Ahí es verdad que también nos pilla, ¿no? He hecho como una especie de analogía artificial aquí, ¿no? De yo mandarte ese prompt, esa información y tú ser tu chat GPT y decir, a ver por dónde sale. Tío. Es verdad, totalmente. Y te quería lanzar otra. Ya parece que no, pero ya estamos a mitad de año. O sea, ya ha pasado el año 2024, las cosas en diciembre... Pues en 2024 voy a empezar a hacer... Ya estamos a mitad. Estando a mitad de año, ¿cuál ha sido el aprendizaje que te ha llevado hasta ahora en tu vida? Mira, algo que estoy muy reafirmado desde los últimos meses es a decir más que no. Importante, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo hay un hambre con el tema de inteligencia artificial para la divulgación, la explicación, la formación, altísimo. Es decir, es normal. Es decir, es algo que es muy llamativo, que no lo veíamos venir, que no estamos preparados, de repente hay hambre, ¿no? Claro, divulgando inteligencia artificial con el podcast, también escribiendo en Error 500, pues me han salido decenas y decenas de oportunidades formativas, de conferencias. Y yo de entrada suelo decir que sí a todo, lo cual puede ser problemático, ¿no? Y claro, he llegado a un punto en el que digo, bueno, es que estoy un poco sobrepasado, son demasiadas cosas, con viajes que se comen mucho tiempo. Claro. Entonces, sin querer ser o antipático o decirle que no a todo el mundo, pues intentar ser muy selectivo, ¿no? Es decir, yo ahora mismo intento centrarme en los proyectos propios, que son el podcast de Monólogo Estocástico, donde escribo, etcétera. Segundo, en colaboraciones que son chulas. Por ejemplo, venir a este podcast está siendo muy chulo, una experiencia muy buena, ¿no? Yo te lo agradezco muchísimo. Sí, de verdad. Sí, que somos vecinos, tampoco tiene tanto mérito. Bueno, el caso, venir a podcasts como este, conversar con gente que me parece interesante, que también es una riqueza, pero que la vía, por ejemplo, de formador en la que tengo que dedicar muchísimo tiempo a crear formaciones específicas, o incluso cuando puedes amortizar una formación y darla 20 veces, repetir 20 veces el mismo discurso delante de alumnos renovados, etcétera, y industrializar eso, pues he visto primero que no me da la vida y dos, que tampoco es el camino que uno quiere seguir, ¿no? Entonces, en esta parte de la autonomía personal, que es parte del éxito, el aprendizaje es que, aunque siempre uno quiere ayudar a quien te viene y te pregunta, y además te plantea un buen negocio, ¿no? Una propuesta interesante, que tengo que decir más que no porque sí, qué importante, hasta que el holograma me simule, ¿no? Entonces ya ahí podemos hablar. Dejamos este mensaje aquí flotando, aquí por el podcast, para que cada uno se lo lleve a su terreno. Y te voy a hacer la última pregunta y te voy a dar tiempo a que recopiles los datos, ¿vale? Te voy a dar tiempo porque vamos a tratar otra cosa. La pregunta va a ser que en 40 segundos, un minuto, pues puedas resumir un poco lo que es la esencia de esa inteligencia artificial, de lo que hemos tratado aquí hoy, para que la persona que ha llegado hasta aquí pues diga, Antonio lo ha resumido bastante bien. Se ha hecho aquí un análisis chachi. Y mientras tanto, te doy tiempo diciéndote, pues eso, sobre todo agradeciéndote lo que es el tiempo, porque es una cosa que
oye, pues lo podríamos haber hecho el podcast hoy o cualquier otro día, o a lo mejor no hacerlo, pero yo me siento muy agradecido que dijeras ese sí en esa charla TED sin conocerme absolutamente de nada. Con tu presencia aquí estás apoyando el proyecto, que es un proyecto meramente benéfico. Primero porque estás donando tu tiempo, que muchas veces las donaciones no llevan a cuestiones económicas, y es algo muy físico, algo muy que no lo considero. Y segundo, porque creo que personas como tú, pues a la hora de divulgar, tienes tu pequeño espacio en el cual tú hablas de lo que quieres, de lo que te gusta, de tus inquietudes. También me encanta mucho el tema del humor que le metéis, porque lo haces súper, súper ameno, así que te felicito por ello. Y después, pues en charlitas como esta, como si nos estuviéramos tomando aquí un cafelito, eres capaz de sintetizar algo muy complejo, que es esa inteligencia artificial que tantas dudas y tantos miedos no vienen a nuestro día a día. Y yo creo que la persona que nos ha escuchado ha tenido una cierta esencia de lo que es, de lo que se puede llegar a encontrar y sobre todo de contextualizar un poco todo. Así que... Bueno, muchas gracias a ti por el podcast. Y bueno, lo de los 40 segundos o el minuto, ¿conseguiremos? Te pongo el cronómetro... No, hombre. No, tengo la referencia. Mira, sí, pues cuando quieras. En mi opinión, la inteligencia artificial seguro que va a ser la tecnología de esta década. Es decir, es el salto tecnológico que creo, o estoy bastante convencido, va a tener más impacto social, profesional, industrial y cultural de todos los que hemos barruntado en los últimos tiempos. A día de hoy, creo que básicamente es un buen ayudante. Es alguien que en algunas tareas de cierta naturaleza nos va a ayudar. En tareas que tienen que ver con la gestión del conocimiento y con la generación y el traspaso de información. En general te diría que si tu trabajo pasa delante de un ordenador, tienes de entrada información y tu salida también es información, la inteligencia artificial te va a afectar. No compro las visiones apocalípticas, desde luego, pero incluso las más pesimistas y más negativas de impacto en el empleo, de alienación del ser humano, tampoco. Yo tiendo a ser optimista y creo que, aunque toda tecnología tiene sus externalidades negativas y sus efectos en poblaciones que pueden salir perjudicadas y que tenemos que atender, creo que el saldo va a ser positivo. Vamos a ser más productivos, vamos a poder centrarnos en cosas que nos interesan más y creo que va a haber una generación de riqueza y desarrollo que espero también podamos captar a todos. Qué guay. Vamos, yo creo que... Resumido. Y además... Sí, bueno, te has pasado un poco, pero bueno, da igual, nada. Que, Antonio, ¿dónde te puede, yo qué sé, seguir la gente, ver, no sé? Véndete un poquito, ya que estamos en este punto. Es muy sencillo. El podcast es Monos Estocásticos, un episodio semanal sobre inteligencia artificial y otros territorios tecnológicos de la innovación. Escribo en mi lista, que es Error 500, entonces un correo semanal, como mucho, no soy muy pesado. Es verdad que las turras son largas, pero no soy muy pesado. Y luego, pues, donde estoy más activo es en LinkedIn y a lo mejor en Twitter, donde soy @Antonello, con 2 L's. Antonello, perfecto. Oye, ¿y lo de monos estocásticos? Uy, de eso da para... Es que hay un paper, un famoso, que calificaba a estos sistemas como ChatGPT de loros estocásticos. Y son loros porque regurgitan el lenguaje sin tener un entendimiento real del mismo, y además son estocásticos porque tienen un componente aleatorio. Ante el mismo mensaje de entrada pueden responder cosas diferentes de una manera imprevisible. Pues ellos las calificaban, las científicas que desarrollaron este paper, como sistemas de loros estocásticos. O sea, la broma de Matías y mía era un poco, bueno, nosotros en el fondo, él y yo también somos un poco así, ¿no? Escuchamos cosas, luego las regurgitamos de alguna manera, claro, y también salen cosas un poco random, ¿no? Entonces, a lo mejor también nosotros somos un poco monos estocásticos. Me encanta. Oye, Antonio, de nuevo, agradecido por haber estado aquí un ratito charlando contigo. Ha sido muy ameno. Y nada más, te despido aquí. La verdad que tengo preguntas para hacerte que estaríamos... Repetiremos, haremos una segunda edición y seguimos, claro que sí. Exacto, porque yo creo que una cosa tan interesante que lo mismo cuando vayamos a por otro podcast decimos, ostras, y todo esto que ha salido nuevo que pensaba que va a ser en años y lo tenemos, ¿no? Qué bien. Así que nada, nos veremos. Muchas gracias, Antonio, y hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias. Chao, Amix.